El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto. Pasaron 7 días ya. Pasó fundamentalmente aquella barrera, ¿se acuerdan? El programa de los 600. 15 años de seguridad vial. Contamos la historia de los comienzos, cuando empecé con María García, después con todos los amigos que vinieron hasta el último año. Arturo Borges, que nos dejó inesperada, sorpresivamente, con un dolor profundo, pero que nos acompañó en partes importantes de nuestra vida periodística. Pero bueno, estamos en el programa 601. Seguimos teniendo obligaciones, las obligaciones nuestras son las sociales. De interés, alguien pregunta, ¿seguís trabajando con tantos años? Y sí lo sigo haciendo. Siento una necesidad, una vocación. Yo no sé, alguien me dice, ¿te gusta trabajar? Y la verdad no sé si me gusta trabajar, no mucho, por lo menos, pero y por plata menos, porque mire que si hay alguien que no se puede ganar plata es en la televisión, eso tengan la plena seguridad. Pero tengo, ¿cómo le puedo decir? No es que la vanidad, el aplauso no me genera vanidad, me genera reconocimiento en una tarea y me siento útil para la sociedad, y eso es la bonificación, y eso es la energía más grande permanente que sigo teniendo con 80 años. No le voy a abrir la puerta al viejazo, voy a seguir viaje, con muchas cosas para hacer, y ahora les voy a contar una historia que se van a dar cuenta. Conocí las ambulancias en la época que era la ambulancia pública. Llamaban la ambulancia el lunes, capaz que venía el miércoles o el jueves, depende. Había una y habíamos, y bueno, éramos menos que ahora, pero unos cuantos igualmente. No se sentía ni la sirena, cantidad de cosas, pero el tiempo fue pasando. Y un día, un grupo de, llamémosle, aventureros uruguayos, pone lo que fuera la coronaria móvil de aquel momento. La coronaria móvil, que era toda una revolución, había que conseguir los afiliados fundamentales para ver, pero terminó siendo un éxito, que después fue cambiando de mano, pasando por Colombia, hasta llegar a Dinamarca, si no me equivoco, Dinamarca, y bueno, y hasta llegar a que varias etapas de amigos que trabajaron en la coronaria móvil y la UCM, en la que hicimos varias notas con el tratamiento con gente, con los choferes, con los que iban directamente a los siniestros, los que hacían con la camilla, con esto, con lo otro, y fundamentalmente impulsado por un gran amigo, el doctor Jorge Díaz, con el que en transcurso de los años no solamente hicimos varias notas, sino una gran amistad. Hace pocos días atrás lo llamé. Jorge tenía una emergencia móvil después de haberse retirado de UCM en el departamento de San José. Jorge, ¿cómo andan tus cosas? ¿Por qué no nos encontramos? Cantidad de cosas. Bueno, mira, yo este tema ya no estoy, tú nunca has visto, pero te voy a recomendar, le voy a llamar por teléfono. Hay una doctora joven que está en mi lugar, directora técnica de la UCM, que se llama Ana Mieres, y con ella es el tema. Ana Mieres está acá en este momento. Y te doy la bienvenida, Ana. Un gusto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá. Y bueno, usted decía de que vamos a hablar de cualquier cosa y de unidad coronaria móvil también. Sí, total. No, pero Ana, vos sabés que es toda una historia que a veces es muy difícil que la gente, yo porque tengo tantos años, tengo historia de todo tipo, te puedes imaginar. Pero vos sabés lo que es para mí pensar en lo que era la emergencia, lo que era la ambulancia. Y la ambulancia era una camioneta que llevaba gente adentro, ¿de acuerdo? Fue mutando. Arrancó con un auto, sí. Con un médico que llevaba sus instrumentos y siempre pensado orientado a la cardiología, por eso unidad coronaria móvil. Y bueno, uno se va reinventando y el mundo lo va llevando a que exista hoy lo que es UCM Falck, que ya te van a ver por un infarto, un dolor de garganta, la necesidad de salud que uno tenga en domicilio o inclusive ya estamos con videoconsultas o en las policlínicas. O sea que en definitiva lo que tratamos de hacer y lo que vamos haciendo en realidad es siempre vamos evolucionando con la necesidad de las personas. Pero ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Y fundamentalmente de lo nuestro, desde el punto de vista de lo que es la seguridad vial y la seguridad social. En aquella época la omisión de asistencia era tremendo. Hoy día, y sobre todo en la ciudad como acá, una de las recomendaciones es no lo toques, porque viene la emergencia móvil. La emergencia móvil es un CTI, entre comillas, que viene a hacer lo que vos debes hacer siempre y cuando no cometas errores de tocar a alguien que puede estar lastimado y uno no tiene ni idea. Sí, la omisión de asistencia en realidad tiene dos patas. Tiene la pata de lo que debemos hacer nosotros los profesionales de la salud y qué se espera de nosotros de acuerdo a nuestro nivel de conocimiento y qué se espera que haga la gente en general, que es evitar agregarle mayores daños a la persona, el llamar oportuno y hacer lo que uno sabe hacer. Por eso ahora se está tratando de que la gente aprenda a hacer maniobras básicas para evitar imprimirle mayores daños a las personas.
Las maniobras básicas, escuchame una cosa, porque mira que yo tengo tantos años y en el transcurso de mi vida he aprendido tantas maniobras básicas. Han cambiado tanto en el transcurso de las maniobras básicas. Van De aquella del torniquete, decir, Sí. ni se te ocurra. ¿De Van acuerdo? simplificándose desde el Sí. set, ese que tenemos obligación, todo lo que tenemos vehículo de tener, que tiene algo clave, que es tener guantes, por ejemplo, Sí, y, claro. y un paquete de gasas, con eso ya uno puede salvar una vida. Sí, sí, sí. Y en realidad no lo estás moviendo, pero sí le estás salvando la vida. Entre que se sucede el siniestro, entre que se hace la llamada y el efectivo arribo de la emergencia con el médico, se puede llegar a salvar una vida en pocos minutos. Si alguien me dijo una vez, digo, escúchame una cosa, si no hago un torniquete y veo algo que le sale la sangre a borbotones por algún lado, me dijo, si encontrás el lugar por donde sale la sangre, Apretá, tapalo. total. Apretá y tapalo. Sí, sí. Digo, bueno, Son cosas súper básicas, pero a uno le da miedo. son súper básicas, pero hay que animarse a Pero agarrar por este eso es que tema, es importante abordar la seguridad vial y los primeros auxilios de la mano desde edades escolares. Yo me acuerdo en la escuela pública que existían los de quinto, me acuerdo, los quinto de escuela que tenían una bandita con una cruz roja. Claro, sí, y yo sí. quería ser de esos porque era el encargado de dar los primeros auxilios en los recreos. Sí, sí, claro. Hoy ya no lo tenemos. Es algo que deberíamos ir yendo Sí, a, sí, sí. porque es una forma de empezar a educar a las nuevas generaciones en cosas clave. Si bien la movilidad, la conectividad, está todo mucho más rápido, es un mundo mucho más acelerado, pero hay cosas que tenemos que ir a las bases. Y las bases es eso, es volver a enseñar bien primeros auxilios, además de la ayuda oportuna y de hacer las llamadas como corresponden, enseñar de primeros auxilios, enseñar maniobra de resucitación cardíaca básica y enseñar de seguridad vial. Hay que enseñarle a los chicos a cruzar bien la calle. Sin duda, sin duda. Y no solamente, que lo hablamos un poco por teléfono, enfoquémonos también en la seguridad vial, no solamente en la prevención del siniestro de tránsito en auto. Nosotros en los registros de UCM en los últimos 2 años, casi el 80% de los siniestros de tránsito que nos toca a nosotros responder como emergencia móvil son motos involucradas. Sí, sí. Entonces, también cambia mucho de la capacitación que uno tiene que asegurarse que tenga ese médico, ese enfermero, ese chofer que acuden a los siniestros. No es tanto sacar personas de los vehículos, sino aprender a inmovilizar bien, retirar bien un casco, inmovilizar bien en la tabla. A veces parece más fácil, pero son de las maniobras que uno tiene que tener mejor entrenadas. Sabes que un día, hace años de esto, estábamos en Canal 12, hicimos pedimos permiso, una ambulancia, para ir con el cameraman arriba, pedimos la autorización correspondiente y salir sin ningún herido tocando sirena. Es una de las cosas que yo me acuerdo haber pasado más estresante de las que conozco, porque no tenía ni responsabilidad, ni herido, ni era mío, ni nada, y me volvía loco adelante con lo que hacía la gente, Sí. lo que vos no podés creer que hace la gente, y hay alguien que está manejando que por ahí va con heridos y lo hace todos los días, y que tiene que estar con la tranquilidad pasmosa, por otra parte. Es decir, esto requiere algún tipo de equilibrio y preparación que supongo yo que estará permanentemente controlado, ¿no? Es que el chofer sanitario, o sea, el chofer de ambulancia no es un chofer común que tiene una libreta profesional, pasa por una capacitación. Hay cursos específicos de chofer sanitario que dentro de las cosas que enseña es una conducción prudente, no solamente prudente en cuanto a respetar las normas de tránsito, sino llevar una velocidad constante, porque muchas veces se carga paciente y se lleva un paciente que está en una situación de gravedad. Y entonces todo lo que son aceleraciones bruscas, frenos, inclusive el ruido de la sirena, imprime todos cambios en el organismo, cambios fisiológicos que pueden hacer que la persona aumente su frecuencia cardíaca. Claro, sí, y no sí. es porque esté perdiendo sangre, ¿Sabes, Ana? sino porque está nervioso, por Vos sabés ejemplo. que yo en los cursos de manejo defensivo, de manejo, digamos, eficiente, tenía un amigo que daba clases en una escuela de conducción en la que yo también colaboraba un poco. Y un día, bueno, vino, estaba conmigo y yo le decía, Roberto, maneja fácil, ¿no? Él que maneja fácil, sin movimientos, viste, nada raro, qué sé yo. Y me dice, Jorge, cuando he tenido emergencias muy, muy, muy importantes, me acuerdo de 2 personas. Una voz que me decís, maneja fácil, Roberto, y el otro un médico me dice, Roberto, anda despacio que tenemos que llegar. ¿Viste ese tipo de cosas? Sí. Cuando vos pensás que es la sirena y que andemos a 1000, y la Hay que historia con no pasa por andar a 1000. prudencia, la sirena es para dar alerta de que estamos en una situación o que estamos llevando un paciente grave o que vamos en una situación donde hay un paciente grave. Entonces lo que se pretende es que el tránsito fluya. Lo que es importante destacar es que el cruce de señalización con luz roja sigue siendo una infracción de tránsito.
Claro, la tengo clarísima. Y eso es algo que nosotros... Ojo, para un patrullero también, ¿eh? Para todos. Lo pueden hacer, pero con la seguridad y responsabilidad que corresponde, ¿no? Pero nos tenemos que asegurar de que en la intersección está todo el mundo frenado. Y eso genera que uno baje la cantidad de siniestros de tránsito que uno pudiese provocar si la pasada de las ambulancias fuera con luz roja y sin verificar nada. Entonces, hasta ese tipo de detalles tiene que tener presente el chofer que está llevando a un enfermero, que está llevando a un médico, que está llevando a una persona y que todos tienen familia. Entonces, claro. Ese chofer tiene la responsabilidad de conducir con precaución al lugar en donde van a asistir a esa persona enferma o siniestrada e inclusive cargarlo en forma adecuada y conducirla hasta el hospital. Sí, claro. Y eso es una responsabilidad enorme que quizá la gente no lo visualiza. De repente ponen en un pedestal al médico, pero es el equipo entero. Y cuando hablamos de equipo entero también es el enfermero. Porque el enfermero es la mano derecha del médico. Mira que hay cosas que yo me pregunto y no tengo la respuesta. Si vos agarrás y decís, encontrarme con un amigo que maneja una ambulancia, de repente que vea y llega blanco con un papel, y digo, ¿qué te pasó? Nada, asistimos a un chico hecho pedazo en la calle. ¿Cómo haces, Ana? Es que moviliza muchísimo. ¿Cómo haces, Ana, para eso? A ver, uno no tiene una capacitación específica en donde uno agarre y diga, bueno, uno se tiene que despersonalizar, no, uno lo sufre. Lo único que va generando de a poco como una coraza, que en realidad es una resiliencia, y después hay empresas como la de nosotros, que tenemos apoyo psicológico y eventualmente si se necesita un apoyo de un médico psiquiatra. Porque esto que tú traes de tener que asistir situaciones en donde hay pacientes sumamente graves y donde hay personas sensibles como asistir a una mujer embarazada o a un niño, genera una ruptura emocional importantísima en los equipos. Y ni te cuento si uno tiene que ir a asistir a un compañero de trabajo. Entonces, todo eso se trabaja y hay cursos que a uno lo preparan para poder dar ese debriefing o ese feedback, hacer rondas con el equipo participante para que puedan en realidad descargar y poder hablar y socializar el tema y poder irlo de a poco manejando, pero no es sencillo. En el periodo de gobierno anterior trabajaba en la UNACEP, Unidad Nacional de Seguridad Vial, y había una doctora que era de ACE, que yo trabajaba con nosotros, y ella iba muy temprano, iba a las 7 de la mañana, y yo también. Y tomando mate en esa hora de la mañana, que era la más eficiente y productiva de mi día. De todo. Bueno, y vos sabés que siempre la tomicé, te podés imaginar. Doctora de medicina, digo, perdóname. Digo, vos después de atender toda la gente que atendiste en la ambulancia, que te da cosas, sí. ¿Y de noche puedes dormir? Y me dijo, sí. ¿Y cómo puedo dormir? Porque sé que hice todo lo posible para que esa persona estuviera bien, estuviera viva con una cosa más. Sí. Entonces sí, pero habrá quien no tiene tanta preparación, tanta fuerza física y mental como para soportar eso y requiere ayuda. Y también depende de las distintas incidencias que uno haya tenido durante la carrera. A mí personalmente me pasó, me recibí de especialista, llevé feliz mi currículum a UCM porque era mi ilusión era trabajar en UCM. Jorge recibió el currículum y bueno, después el director técnico que estaba, que era Daniel Bula, dijeron, bueno, ok, pasé todo el proceso y empecé a trabajar. Y en mi segunda guardia, que era una guardia que tenía que ser una guardia tranquila, me tocó asistir a un siniestro de tránsito con víctimas múltiples, ser el primer móvil que llegamos con el equipo, con el chofer y con el enfermero, nos dividimos a asistir y después empezaron a caer los apoyos. Fue súper traumático porque involucró a algún fallecido, pero me acuerdo que terminó esa adrenalina, logramos resolver la situación, la escena, terminamos todo ese momento, organizamos toda la móvil, seguimos trabajando, terminó el turno, llegué a mi casa y me acuerdo que me derrumbé.
¿Tenés dudas sobre cómo manejar en determinadas situaciones o qué dice la ley de tránsito? En Seguridad Vial Uruguay, Jorge Alfaro te informa, te educa y te acompaña hace más de 14 años con contenido claro, útil y actualizado sobre seguridad en las calles y rutas del país. Queremos que manejes seguro y con confianza, por eso respondemos tus dudas directamente en los comentarios. Tu consulta puede ayudar también a otros conductores. Seguinos y deja tu comentario y mira nuestros videos. En Seguridad Vial Uruguay, el conocimiento salva vidas. Piso 6 dice claramente que el que dobla pierde la preferencia. Sí. Y ahí me planteé y dije, ¿habré elegido bien trabajar en este lugar? Y después, al día siguiente, que tenía otra guardia, vi otra realidad y dije, esto no está tan mal, está muy bueno, porque es súper dinámico y uno puede hacer cosas muy buenas. Porque más allá de lo que uno puede mostrar emocionalmente, que se puede enfrentar, realmente cuando uno se enfrenta a una escena, sobre todo en los siniestros de tránsito, en las escenas donde hay accidentes, cuando uno puede trabajar bien y hacer la diferencia y salvarle la vida a alguien, es un reconocimiento y emocional, pero personal eso súper te pasó fuerte. A vos con una base, doctora en medicina. Y ya era especialista. Especialista con toda esa cosa. Un día a mí veo un choque en la Rambla, un matrimonio mayor, choque contra una montaña de tierra de una obra que estaban haciendo, qué sé yo. Llego al auto, me bajo corriendo, la señora llena de sangre en la cara. Vamos a abrir la puerta, no se puede abrir la puerta. Forcejeamos, Costo me ayuda. Finalmente abrieron la puerta y dije, ¿y ahora qué hago? Claro. Porque me la encontré, estaba ahí llena de sangre por todos lados. Y me pareció que le salía sangre de un ojo y no, él era de la boca. Pero vino un médico que agarró y dijo, quédate tranquilo, deja esto, déjame limpiar un poquito de esto. Y él actuó con una tranquilidad esa, como con la experiencia, producto de una capacitación, ¿te das cuenta? Pero para la mayoría, que deberíamos tener un conocimiento mínimo y que seguramente mejor que nada, para asistir lo que normalmente pasa en la carretera y en lugares donde la medicina está lejísimo. Y aparte el primero que llega es el que está al lado. Sí, claro. Lo que pasa es que es muy difícil también a uno capacitarlo para estar tranquilo, porque uno no se lo encuentra todos los días. Entonces también va en qué capacidad de respuesta tiene cada uno como individuo diferente. Entonces de repente tú actúas con tranquilidad porque llegas al lugar y sabes hasta dónde podés hacer, y después con calma podés enfrentar la situación y entender de que bueno, hasta ahí llega lo que uno puede hacer, pero hay otros que se desesperan. Entonces también eso imprime un poco de estrés. Sí, no, pero aparte, digo, la doctora, hay cosas que son un poco más dramáticas en la historia, ¿no? Cuando yo le preguntaba, digo, hay dos personas que están heridas, son siniestro brutal, llegaste vos primero, ¿y qué hacemos? Y hay que elegir. Y tengo que ver, y hay que elegir. Hay que tener más chances al vivo que tengo que atender. Y por eso o porque puede ser donante y los tengo que cuidar y conservar. Pero por eso es importante que el equipo de emergencia y policía también sepan hacer triage, que es la clasificación. Claro. Porque el objetivo es salvar la mayor cantidad de gente posible salvable. Si uno utiliza todos los recursos en ponerse a trabajar sobre la persona más herida y que tiene menos chance de sobrevivir, en esos minutos que meto toda mi energía con recurso humano, persona, profesional y además mis recursos materiales, se me pueden morir otros o se me inestabilizan otros. Entonces es una decisión súper dura, hay que estar entrenado para poder clasificar y decir, bueno, atiendo a este primero, a este segundo. Y dentro de las cosas que hay que considerar es en dónde es el siniestro, en cuanto a puntos, a qué distancia estoy de la primera facilidad médica posible, de asistencia oportuna, y después ver cómo los evacúo. Entonces, el que hace mejor clasificación no es el médico, es el que a uno le puede entrenar a encontrar 4 o 5 parámetros y en 15, 20 segundos tiene que definir por colores cuál se va a atender primero. Eso se hace, por ejemplo, en los simulacros de siniestros de tránsitos masivos, en los simulacros masivos que hay en los eventos que hay de siniestros, por ejemplo, en aeropuertos, que están obligados internacionalmente a hacerlo. Bueno, se hace capacitación, entonces es la forma de estar entrenados. Ahora, a veces para trabajar hay cosas que... Una cosa es estar delante de la familia atendiendo a alguien y que el médico venga y diga, ya está, y tenga que seguir haciendo alguna otra cosa porque la familia, si no te va a pasar una factura, te quieren matar porque vos creen que vos no estás haciendo nada, ¿no? Bueno, ese es el tema, que pasa a veces que la tristeza de la familia, y que es muy difícil obviamente empezar a aceptar la realidad, obliga a que tengas que continuar con esfuerzos que sabes que no van a conducir a nada, y la decisión de interrumpir
una reanimación que se empieza a dar en una escena de un accidente, es súper dolorosa para el familiar que está al lado. Sí, claro. Porque tampoco tenés tiempo, por ejemplo, si es una enfermedad larga en un hospital, ir preparando a la familia, ir preparando inclusive al paciente para todo ese transitar. Esto es en un minuto en donde uno tiene que tomar esa decisión. Por eso es importante que también los recursos humanos, o sea, los médicos, los enfermeros y los choferes, estén entrenados en emergencia. Claro, no es cualquier médico. Y no es pensando, es como el cardiólogo es para el corazón, ¿no? El dermatólogo para el médico emergencista. El médico joven. Y los médicos ¿Cuántos veo que son muy jovencitos y hay algunos que tienen primero, para desempeñar la medicina en Uruguay tenés que tener título de médico general habilitado por el ministerio. Claro. Pero más allá de eso hay una especialidad que tiene ya 25 años, que es la especialidad de medicina de emergencia, que prepara específicamente para la emergencia, tanto hospitalaria como prehospitalaria. Pero no es el hecho de quitarle el lugar a los que hoy trabajan, sino es profesionalizar más el labor. Entonces, hay médicos jóvenes que se preparan haciendo todos los cursos que hay disponibles de resucitación cardíaca avanzada, tanto de adultos como pediátrica, lo que es atención inicial del politraumatizado, pero a nivel médico, cursos de arritmia, cursos de traslado. Entonces se van preparando para poder estar arriba de sus ambulancias y poder asistir en forma súper correcta y de calidad. Cuánta admiración. Vos sabés que es algo que a mí me cuesta, pero realmente aplaudo y me emociona pensar que haya gente que asuma la responsabilidad de la tarea, que eso es no sé cómo te puedo decir, es una bendición, ¿viste? Para el prójimo, para saber que hay alguien que te cuida de alguna manera, que le mete mano a lo que vos sos incapaz. Esto porque no es menor. Pero es parte de la profesión. Sí, así sí. como por ejemplo, el periodista lo que hace es nos mantiene a nosotros informados de lo que está pasando. Sí, pero contamos una historia con el color que muchas veces le queremos dar también, ¿no? Pero por lo general, yo sé que es con el tema del color que de repente uno le quiere dar la impronta. Pero es una forma de mantenernos a todos informados que es una labor súper importante. Sí, sí. El policía, la seguridad, el militar, la seguridad del país. El médico, y es la salud de las personas que tiene que encargarse, ¿no? Entonces, también es lo que tiene la medicina, que es súper interesante, es que uno puede elegir un montón de ramas de a qué se quiere dedicar. Entonces, el médico que no es tan que no es tan ansioso en cuanto a resolver, no se puede dedicar a la medicina. Sí, sí, claro. A la medicina de emergencia, perdón. Sí, claro. El dermatólogo puede sentarse y tomar un recaudo viendo bien la piel, el oftalmólogo se dedica específicamente a los ojos. Entonces, a lo que voy es que cuando uno hace la facultad de medicina y elige la profesión, también es la personalidad de cada uno. Entonces, no todos son para la emergencia, no todos son para las distintas especialidades. Sin duda, sí, sí. Entonces, un médico general que se está formando en todos los cursos que son relativos y son afines a la emergencia, es esa persona que tiene un pensamiento rápido y que tiene esa ansiedad buena de tratar de resolver rápido al paciente. Si no tiene esa cualidad, no se puede dedicar a la emergencia, porque uno llega a un accidente y no puede estar pensando, voy a agarrar el libro y voy a consultar, o qué me habían dicho en la cátedra. No, es lo que uno aprendió y lo tiene que... En vez de leer, vamos a escribir después, pero leer claro. no, y esto, ojo, y no estoy desmereciendo las profesiones, así como el cirujano tiene que tener, o sea, todos los médicos tienen una cabeza particular y por eso es que eligen las especialidades que eligen. Sí, Ana, bueno, antes de entrar en la historia un poco de la UCM y terminar en Falk o Folk, no sé, Falk está. O sí, es Falk. Falk, sí, porque Falk es duro, por allá arriba. danés. Por allá arriba del estómago. Antes de eso, no tuve, gracias a Dios, no tuve la necesidad de utilizar el servicio móvil de la UCM. ¿De acuerdo? Qué suerte. Pero me tocó ir en alguna otra, y en realidad cuando ves que los móviles son similares en cantidad de cosas, y también ver muchas películas americanas, y ver las ambulancias americanas, que no solamente son esos motores V8, donde la nafta es más barata y qué sé yo, pero con una solidez y peso de carrocería que ves que el confort son estructuralmente es más brutal, grandes. y vos te subís en la ambulancia de las que a mí me tocó, y en la parte de atrás que le han sacado peso y han puesto alguna cosa, son una carretilla. Y son una carretilla. No es confortable para nada, ¿viste? Para nadie que vaya ahí. Digo, naturalmente, bueno, yo sé que, no sé cuál será la historia de ponerle peso, sacarle peso, cómo se hace para hacer una ambulancia, qué se elige, cuál es la referencia, porque yo sigo, Falk seguramente... Sí, nosotros tenemos norma. Nosotros, las bondades de pertenecer a
a un grupo de empresas que somos una empresa multinacional. Dejamos de ser una empresa familiar y ahora somos una empresa multinacional. Las bondades que tiene es eso, es la norma, es ver las mejores prácticas y se hace mucho énfasis en la seguridad del operador y también del paciente. Entonces, la elección de las móviles que se tiene hoy, de la marca que se tiene hoy y cómo está la distribución interna, el layout, dónde va la camilla, dónde va anclada, cómo van los sillones, qué tipo de cinturones. Sí. Eso respeta, obviamente, que la norma del Ministerio de Salud Pública que dice qué altura tiene que tener un móvil, cuál tiene que ser la distancia entre ejes, qué es lo que tiene que llevar. Nosotros lo que tenemos es todo lo que es relativo a la norma de seguridad FALC. Pero la administración, los números que tiene el Ministerio de Salud Pública están relacionados, quiero suponer, con una normativa general mundial que tendrá algo que ver con todo. Yo entiendo que sí, es una norma la aplica, creo que es el año 2008, pero viene una previa, ha modificado, pero da una base general a todas las empresas con qué debo cumplir para poder operar como emergencia móvil. Y tiene someramente cómo deben ser las móviles. No te dice, obviamente no te dice qué marca, no te dice cuál es la velocidad máxima que tienes que desarrollar, tampoco te dice cómo tiene que estar distribuidas las cosas adentro de las móviles. Lo que sí nosotros tenemos es, bueno, busquemos seguridad, entonces, ¿qué tipo de sillones tenemos? ¿Qué tipo de butacas se colocan? Bueno, las butacas que tienen que tener, obviamente, con cabezal, cinturón de 3 puntas, dispuestas hacia adelante, porque todo lo que uno lleva de costado en realidad no está probado en cuanto a siniestros, cómo es el comportamiento de un objeto o una persona sentada de costado. Todos los ensayos son con vehículos que son impactados o de frente o de costado o de atrás, pero con los pasajeros que están o mirando hacia adelante o mirando hacia atrás. Entonces, se buscó colocar las butacas de una forma en que permita trabajar con el paciente, asegurado con cinturón de seguridad, pero teniendo posibilidades de tener las manos libres para poder trabajar con el paciente. Después, las camillas están ancladas, pero están ancladas a chasis. Y el paciente tiene que ir asegurado con los cinturones de la camilla, si no se transforma en un proyectil. Después, cosas tontas como las bauleras, como los gabinetes, tienen que estar cerrados y tiene que permitir que si la móvil vuelca no se abran y caigan las cosas. Lo mismo los equipos, los tubos de oxígeno van asegurados y si bien no hay ensayos, o por lo menos que yo conozca que hayan ensayos de móviles con esa disposición y que sean sometidos a pruebas, la mala suerte ha sucedido que hemos tenido algún siniestro de tránsito en donde la móvil ha sufrido grandes daños y las personas no se lesionaron y los elementos en el salón no se cayeron. Entonces, venimos bien. ¿Cuál es la diferencia, la ventaja o la desventaja entre tener paramédicos o médicos? ¿Qué pasa? En Uruguay todavía no está reglamentado a nivel del Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública lo que es la formación de paramédico. Entonces nosotros tenemos o médico o auxiliar de enfermería con capacitación para ser manos con el médico. A ver, hay ventajas y desventajas. ¿Qué tiene el paramédico? Si uno va a, por ejemplo, la escuela americana, que es la que tiene los paramédicos mucho más metidos en su sistema, es una formación de 4 años. Y tiene una formación súper sólida, que si uno se pone a pensar lo podríamos implementar acá, y podríamos tener ambulancias con médicos y ambulancias con paramédicos para otro tipo de eventos. Pero bueno, esas son decisiones obviamente a nivel del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura, que en realidad hay que sentarse en una mesa a discutir qué es lo que necesitamos. ¿Qué es mejor? Son diferentes. Y es para pensarlo para diferentes escenarios. Sí, ahí está. Bueno, ahora vamos al tema laboral y de asistencia y servicios. ¿Qué es lo que da? En este caso UCM, porque estás acá, ¿estás de acuerdo? Pero en general las emergencias móviles, con referencia a alguien que no está abonado, el servicio general social que brinda o no. A ver, servicio general social brinda desde el momento en que, por lo menos UCM seguro, y estoy segura que el resto de las empresas le pasa, si llama a una persona que no es socia en una situación de emergencia, le responden con un móvil y después ven qué hacen. Otra que sucede es, si uno viene circulando con la móvil y se encuentra con un siniestro de tránsito, con una persona en una situación de emergencia en la vía pública, la va a asistir y no le va a cobrar, porque es parte de lo que es el deber ser de la profesión médica.
Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur, Sedimo. Y después hay un montón de actividades que uno puede apoyar en la medida que económicamente pueda. Entonces, bueno, coberturas, apoyos, eventos. Muchas veces, obviamente que las móviles tienen que cobrar el servicio porque hay salarios, costos asociados que no los puede asumir. Pero todas las veces que se puede se da apoyo. También, ojo, cuidado, vos hablaste de algo que era muy importante, y así como la emergencia móvil pasa a ser una cobertura, digamos, tipo sociedad o mutualista, y le va por un dolor de garganta y algo, también está un poco desvirtuando la asistencia y la velocidad con aquel origen de idea cardíaca o solución rápida, ¿no? Lo que pasa es que la inmediatez de hoy, el que yo quiero ya, el McDonald's, lo llevaron a la parte médica. Y también nosotros somos conscientes de que nosotros generamos eso de llame que ya lo resolvemos. Sí. El llego de la escuela con los chicos y alguno está con dolor de garganta, quiero que ya aparezca el médico. Y la realidad es que todavía no podemos teletransportar a la gente. Entonces cada vez estamos buscando todos tratar de llegarle lo antes posible, por algún medio. Entonces por eso se desarrolló la videoconsulta. La ambulancia y después los autos auxiliares. Tengo los autos. Los autos son para llevar al médico a la casa a resolverle el dolor de garganta. Sí. El que no necesito cargarlo en una ambulancia para llevarlo a un hospital. Dejemos las ambulancias para los siniestros de tránsito, para los pacientes graves, para aquellos que yo necesito más manos que la del médico con su estetoscopio, su recetario y el bolso con medicamentos, sino que necesito un enfermero que me ayude a reanimar, necesito para hacer maniobras y lo necesito cargar. Ya en esos casos no necesitas aquel médico que haya tenido un curso de emergencista o de alguna cosa más, ya para una medicina general, si se quiere. Sí, nosotros en UCM lo que buscamos es que también haya variedad de especialistas. Claro, también trabajando como medicina general. Tenemos estudiantes de cardiología, tenemos cardiólogos, tenemos pediatras, tenemos dermatólogos, o sea, pero hacen medicina general. Entonces, como las patologías o las enfermedades o por lo que nos llaman, en realidad son súper variadas, muchas veces se lo podemos resolver inclusive con el especialista en domicilio, a costo de un médico general, ¿me explico? Entonces le da como una impronta diferente y la idea también es de gravitar las puertas de emergencia. Uno con dolor de garganta no debería ir a una puerta de emergencia. Claro, ni hablar, sí. Pero nosotros lo promovemos porque le decimos, si pasan 48 horas y usted no mejoró, vaya a la puerta de emergencia, no, vaya a la policlínica. Claro. Por eso tenemos los policlínicos. Sí. Paren la policlínica, nosotros tratamos de resolvérselo. Si vemos no se podemos resolver, bueno, terminamos en el hospital. No, ni hablar. Bueno, pero nos vamos a ir de Montevideo y vamos a ir al interior de la República. He participado en algunas reuniones con Jorge Díaz y otro grupo de amigos, en lo que inclusive fuimos a hablar con el ministro Falero, yo los acompañé, con la idea de algún proyecto, porque ahí me empecé a enterar que determinado tipo de emergencias móviles que cubren determinadas localidades en las que por ahí tienen una o eventualmente dos ambulancias, tienen que hacer algún servicio que involucra hasta los 70 kilómetros de donde están ubicados, pero no más que eso, ¿de acuerdo? Claro. Pero, y vos, yo te dejo que te cuento esta historia y vos me contás el resto. Que si yo voy con la ambulancia o las ambulancias, porque hay dos casos, 70 kilómetros, y eso para cumplir con un deber social o contractual de origen, y vos no atendiste a los que en tu lugar de origen tenés, por desgracia, 2 infartos y no llegas a tiempo porque estás ocupado en algo de beneficencia social, digamos así, ¿cómo arreglas esta historia? Si vendrán los juicios, digo yo, ¿cómo respondes? La realidad del interior, de las empresas de emergencia del interior, o como cualquier empresa o cualquier emprendimiento que uno tiene en el interior, es completamente diferente a Montevideo. La atomización de Montevideo, la demografía de Montevideo, vive 1,5 millones de habitantes en Montevideo. Es posibilidad de 1,5 millones de clientes, por así decirlo. Claro. Entonces, las empresas de emergencia
suceden y sobreviven porque tienen sus socios, porque tienen sus convenios con mutualistas, entonces es la forma de poder pagar los salarios y poder brindar el servicio. Esa es la realidad, o sea, no es soplar de hacer botellas. Sí, y el sí. interior del país es lo mismo. Si uno va a localidades que están súper pobladas en el buen sentido de la palabra, decir, bueno, son departamentos que tienen un poder adquisitivo medio, alto, o que tienen un desarrollo económico bueno, que tiene industria, que tiene mucho turismo. Bueno, uno podría pensar que la capacidad económica de una empresa bien gestionada es suficiente como para atender los siniestros de tránsito que le puedan surgir por contratos con el Estado y además no desatender a sus socios. Pero hay localidades o departamentos del interior que están mucho más sumergidos económicamente, que les pasa eso, que no pueden tener una móvil con dedicación exclusiva para siniestros de tránsito, porque lo que les puede pasar es que estuve relevando un poco qué cantidad de accidentes de tránsito les toca responder por mes, y muchos son 40, 50, y si uno se pone a hacer cuenta decís, 40, 50, 60, son 2 accidentes por día. No te paga la cuenta, digamos. Claro. Entonces, Pero, ¿qué haces? Ana, hay otra cosa Buscás más. la vuelta para poder responder y responderle también a tus socios. Pero tampoco llegás a la distancia porque hay una ambulancia No de llegás. acá a 70 kilómetros y la otra que está allá llega a 70 y acá queda un agujero negro que tiene 100 para allá, 150 para otro lado. Y Es eso que queda- hoy hay agujeros negros porque hay un contrato a nivel estatal que está delimitado hasta dónde puede llegar cada una de las empresas, porque la norma no te dice que tenés que llegar en determinado tiempo, te dice que tenés que llegar en plazos prudentes y en momentos oportunos a la asistencia. Entonces, por ejemplo, si no existiera ninguna empresa de emergencia en el interior del país y hay un siniestro de tránsito en Tacuarembó, no sé, vamos a pensar uno más corto, Florida. No tengo ninguna empresa, está solamente UCM, y a UCM la convocan y de acá a Florida, más de 1 hora seguro, pero llega y asiste. Entonces, como llegó y asistió y era lo que estaba más cercano a ese paciente, desde el punto de vista legal está correcto. Ahora, si mi compromiso es que yo te digo que voy a llegar en determinados minutos y me comprometo contractualmente a llegar a determinada distancia, si yo no llego a esa distancia porque yo me comprometí, ahí estoy en falta. Pero yo no estoy en falta si a mí me piden ir más allá de mi distancia. Yo voy a ir si puedo. Y ahí el problema no es la empresa, el problema es el que tiene el siniestro en ese agujero negro, que hoy existe, de los contratos de hasta dónde llega una empresa de emergencia y hasta dónde llega otra. Y no es un tema menor, ¿por qué? Porque ¿de quién es la responsabilidad? Esto pasa porque, y es a nivel de Estado, es a nivel de porque, empresa. no somos el primer mundo, porque estamos lejos, Porque en realidad no hay plata, porque qué sé yo. Esto es una porque- concepción personal, para mí es porque arrastramos obviamente un contrato viejo y tampoco nos pusimos a ver hoy cómo está la vialidad. Porque los accidentes de tránsito, Montevideo es una realidad completamente Pero, Ana, diferente. pero tampoco se arregla con plata, sino más, porque No, luego no, me no. decís, Es pues yo tengo 2 infraestructura. ambulancias acá, entonces Ojo. vos agarrás y decís, como ahora me van a pagar para que en vez de 70 kilómetros No lo haga paga. 105, No paga la pero cuenta. en vez de tener, te lo pagan, pero en vez de tener uno, no tenés ninguno este mes, ¿qué hacemos? Tengo una ambulancia con chofer, Es que ese es el tema. sigo perdiendo plata. El costo que tiene operar una emergencia, tener una ambulancia en una base 24 horas cumpliendo con la norma es altísimo. Claro, sí, altísimo. sin duda, sin duda. Pero es altísimo, ¿por qué? Porque los costos en Uruguay son súper altos y lo que está buenísimo, que yo aplaudo, sí, es que el Ministerio de Salud Pública es exigente. ¿Pero por qué es exigente con la norma? Porque yo voy a estar brindando salud. Entonces me parece súper razonable que sea súper exigente con las condiciones que uno tiene que cumplir. Pero todas esas condiciones hay que poner plata. Sin duda, sin duda. Yo, UCM Falk, estamos en un mundo cómodo, por así decirlo, no tan cómodo, pero mucho más cómodo que una empresa del interior, que es una Claro, empresa familiar, sin duda. por la razón en que por el volumen uno puede tener más móviles porque tiene más socios que si yo me comparo con una empresa del interior. Entonces, las redes en el interior, uno no es comparable las empresas de Montevideo con las del interior, 100%. Esto no quiere decir que uno baje el nivel de la exigencia de la norma, pero hay que saber cuál es la realidad del país. ¿Cómo se resuelve? Realmente no sé. A veces hay algunas cosas que uno se pregunta, aquellas emergencias móviles que no tengan algún convenio con alguna sociedad médica, asociación, lo que sea, no están y no entran ni en ninguna cuenta. Pero Es que y si no la hacen, realmente, si no brindan,
¿Habrá gente que se afilie igual con las, digamos, las limitaciones económicas y quedándose en la sociedad que lo atiende Es que siempre? hay gente que lo elige porque nosotros tenemos, por ejemplo, socios que son socios directos de UCM, que también a través de su prestador de salud tienen incluida otra emergencia móvil. Pero es un sentido de pertenencia también y donde uno tuvo una buena experiencia y se siente respaldado. Y lo mismo pasa en el interior del país hay localidades ¿Cómo hace UPM o quien sea para trabajar en ese tema, para vender eso que me estás diciendo vos acá, y que yo me lo compraría siempre y cuando vos me convenzas que lo que me estás vendiendo es un producto mejor, y no por experiencia de otros, ¿no? Porque tengo clarísimo, mirá que el otro día una doctora le decía a mi señora, no me cuentes la experiencia de otros, es tu tema y el mío, ¿de acuerdo? Es que lo elige el paciente. Sí. El paciente que después, cuando uno lo va a ver a la casa, llena la encuesta post servicio, nos cuenta cómo fue. Y si se sintió cómodo, si le pareció oportuna la visita, si le resolvimos el problema. Es la forma de trabajar. Por eso digo, las prácticas, yo digo, bienvenido el mundo multinacional, porque le imprime mucho más de lo que ya tenía UCM, que UCM trabajaba con muchos procesos y trabajaba pensando mucho en la satisfacción del cliente final, ¿no? Del paciente, si se sintió bien atendido, y además si lo hicimos bien. Entonces, ahora está mucho más estructurado y es uno de los focos. El foco es el paciente. Si se lo resolvimos bien, golazo para nosotros. Si no se lo resolvimos bien, bueno, ¿por qué no se lo pudimos resolver bien? Era porque el paciente esperaba otra visita, una visita más rápida. Bueno, ¿cómo podemos hacer para cortar los plazos? Por eso insisto en que hoy nosotros tenemos la herramienta de la videoconsulta para llegar un poquito antes. Claro. Porque el que nos llama para recibir una visita médica es porque realmente no sabe qué le está pasando, se siente mal. ¿Tenés un contacto previo con quien te llame por una asistencia para decirle, usted identifica qué es lo que tiene, algún problema, para que el médico vaya con, yo digo, sí, porque una jeringa a la mano? Ahí está la llamada al famoso 147, en donde hay un receptor de emergencia que está entrenado para hacer las preguntas. Claro. Para clasificar con qué celeridad deberíamos llegar nosotros a domicilio, y después hay preguntas bien clave y además médico preparado mentalmente. Y además hay también lo que se llama indicaciones pre-arribo. Vaya haciendo algo. Sí, sí, me parece muy bien. Bueno, ahora vamos a llegar a otra cosa más, que es, en el transcurso de los años, conocí la formación de la coronaria móvil, qué sé yo, pasa una pila de años, se constituye una empresa importante, primera a la vanguardia con respecto al tema de la cardiomóvil, digamos una cosa así, original, para ir ganando espacio, convirtiendo otra cosa de acuerdo a la demanda del mercado, a la competencia también que fue surgiendo y todo. Pero esa coronaria móvil de origen uruguayo pasa a ser colombiana, vos me corregís. Sí. Y después de colombiana, en el transcurso del tiempo, sigue creciendo y pasa a ser Noruega, pasa a ser Dinamarca. Dinamarca, qué barro, qué error, brutal. Si los dinamarqueses me escuchan, se van a enojar. Fue adquirida, el paquete accionario de UCM, hace muchos años fue adquirida por una empresa de emergencia móvil enorme, EMI, que si uno va a Colombia, que es la sede, tiene el rayito de UCM. Es una empresa hermana, exactamente igual, o sea, tiene el mismo producto que es medicina a domicilio. Esa empresa después fue comprada por un grupo que es una fundación, en realidad no es un señor Falk, apellido Falk, que es dueño, sino son fundaciones
que lo que tienen son más de 100 empresas en el mundo que brindan diferentes servicios de asistencia médica, o sea, lo que se llama home care, que es toda la parte de servicios de medicina, acompañamiento, también tiene rescate y tiene bomberos. Entonces tiene diferentes empresas que operan en diferentes países. En Latinoamérica tiene empresas que inclusive está en Colombia, en Panamá, en El Salvador, en Ecuador, en Estados Unidos y en Uruguay, lo que vendría a ser América, que son empresas de emergencia, que es emergencia prehospitalaria. Después en Europa tiene bomberos, tiene rescate, tiene empresas de emergencia también. Esta empresa lo que hace es, lo que se recauda de cada una de las empresas las vuelca a 4 fundaciones, y esas 4 fundaciones se encargan de financiar proyectos de inversión. Dentro del proyecto de inversión que tienen, por ejemplo, es toda la parte de investigación vinculada al Alzheimer, para hacer una idea. Entonces, en realidad uno dice, bueno, no se lo embolsa una persona, se compra un yate, sino que en realidad es como que lo va devolviendo a la sociedad, porque lo que tiene todo el sector europeo de Dinamarca está sumamente metido con todo lo que es investigación clínica. Nosotros tenemos mucha barrera para la investigación clínica, barreras nacionales, mucha traba legal que impide que se hagan muchos proyectos que terminamos en investigación clínica. Ellos no, y entonces están permanentemente testeando, probando y analizando. Entonces, bueno, las fundaciones estas van financiando esas Doctora, investigaciones. mire, no te quiero hacer ningún tipo de pregunta que te ponga un poco nervioso o te genere algún problema. No. Digo, ¿por qué la UCM hizo Montevideo solo? ¿Por alguna razón estratégica? ¿Por una razón de permiso? ¿Qué pasa? Nació en Montevideo. Históricamente se desarrolló en Montevideo. Y ahora está en un plan de expansión que vino junto con la adquisición de la empresa por Falck. Por eso estábamos cómodos. Yo en la etapa en que UCM era del grupo EMI, pero no estaba Falck, yo era un médico de ambulancia. Después en el 22 sí pasé, a finales del 2022 pasé a la posición de dirección técnica, entonces bueno, me empapé de mucha parte de historia. Pero la realidad es que hay un proyecto, que es un proyecto de ir expandiendo los servicios de UCM, o sea, los servicios de UCM Falck a nivel nacional, pero se va viendo cómo se van dando los pasos y con qué tipo de productos. No hay ninguna regulación ni ninguna reglamentación que le impida a nadie operar en diferentes lugares. Uno lo que tiene que hacer es seguir los pasos ordenados que... Bueno, naturalmente lo que pasa es que, como decíamos antes, que donde está el negocio de cualquier cosa, donde está la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, está la historia, ¿no? Y después ver uno cómo le llega al paciente y si está en el plan estratégico de la empresa. Hay empresas que deciden que solamente, bueno, van a trabajar y operar en su departamento en donde está, y hay otras que, bueno, que van viendo, bueno, estaría bueno llevar el producto UCM a otro lugar, bueno, vamos para ahí. Nosotros abrimos en Pando, tratando de ver un poquito la ruta de lo que es empezar a darle un poquito más de cobertura a nuestros socios, por ejemplo. Lo que ya sabes que Montevideo se ha extendido para afuera, es que Montevideo era metropolitana. No termina la Puente Carrasco, sigue creciendo. Sí. Y ahora es impresionante ver, por ejemplo, el crecimiento de Neptunia o de San José. La gente está eligiendo pernoctar fuera de Montevideo y trabajar en Montevideo. Sería un disparate, yo te digo, ¿no se te ocurrió algún momento agarrar y decir a alguien se quieren afiliar para tener un servicio de helicóptero de asistencia rápida que esté un poco más lejos de Montevideo? Bueno, es súper interesante el tema de hacer asistencia en ruta con helicóptero. Tuve oportunidad hace un par de años que se estaba analizando a nivel del Ministerio de Salud Pública los costos. Los costos son gigantescos. Sí, me imagino. La hora de vuelo de helicóptero es impagable. Sí. Parte de la hora de vuelo de helicóptero es cara porque los combustibles son caros, pero la capacitación de la gente es cara, los repuestos de los helicópteros es caro. Entonces, en realidad, haciendo las cuentas, dijeron no vale la pena. Después, por otro lado, hay estudios en realidad que en realidad lo que está descrito es depende de la accidentología en cuanto a si tenemos montañas o si tenemos elevaciones importantes o el tipo de vialidad, te recomiendan o no utilizar algún medio de transporte. Nosotros, por cómo es las carreteras de Uruguay y cómo es la parte geográfica de Uruguay, en realidad, si uno se pusiera fino, del Río Negro hacia arriba, justificaría un helicóptero sanitario. Pero del Río Negro hacia acá, te traes todo en ambulancia sin problema. Sí.
También tengo que pensar hoy día, con las carreteras como están ahora, naturalmente, sí, como estaban antes, sí, era imposible porque venía haciendo zapito con el paciente. Claro, sí. Y después otra de las cosas que es importante es pensar en descentralizar todos los servicios médicos que son con medicina de tercer nivel. O sea, buscar polos en donde no tengas concentrado todos los buenos hospitales o los hospitales con mayor complejidad dentro de Montevideo. Empezar a buscar cómo descentralizar y tener mucho más fortalecido lo que es el norte del país con un buen centro médico, por lo menos que acopie, porque es imposible pensar que todos los departamentos tengan la misma accesibilidad, el mismo nivel o calidad médica. Y ahí voy a por qué es importante que los egresados de la Universidad de la República o de las universidades privadas vayan a trabajar como médicos en el interior del país. Eso es súper importante. Sin duda. Bueno, doctora Ana Mieres, para mí es un placer enorme haber hecho esta nota contigo, conocernos personalmente, entre otras cosas que no es menor, tener muchos amigos en común, parientes contigo, que sea, sin duda. Pero hay algo que es un pecado imperdonable, que Ana Mieres no conozca parte de la historia del automovilismo mundial, que no sepa que había un campeón mundial, muchas veces campeón, 5 veces campeón mundial, que se llama Juan Manuel Fangio, y su origen, yendo a Europa, fue con Vitito Mieres, que era quien con Perón de alguna manera consiguieron los recursos para poder ir a correr. Y vos no sabés ni que eran ni parientes siquiera. ¿Cómo puede ser? Me equivoqué de facultad. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias por el espacio, la verdad. Espero que mantengamos algún tipo de contacto fundamentalmente con el tema de combinar asistencia social, que esa es la realidad de todo. Sin duda, sin duda. Bueno, muchas gracias, Ana. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Pasó una semana nada más, volveremos la semana que viene con muchos temas, entre otros, aquella asistencia a la escuela en Río Branco, allá en Cerro Largo, donde un amigo, Federico Eslen, hace una obra magnífica, no solamente carreras de autos, sino que va escuela por escuela, apoyado por la Policía Caminera, a enseñarle a los chicos cómo deben hacer, por qué andar ligero es peligroso si no tienen los elementos necesarios, por qué hay que usar las cosas, cómo y cuándo. Fui testigo y me llevé una sorpresa, la obediencia a la cultura, el nivel profesional de las maestras y inteligencia y trabajo de los chicos, realmente importante. Por eso vamos a hablar seguramente el programa que viene mucho con Federico Eslen. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.